Un saludo a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a Luis Almagro, a los ponentes, a todos los presentes. Voy a hacer algunas reflexiones sobre los factores de la democracia en América y particularmente sus problemas y salidas. La verdad es que la democracia se ha convertido desde hace algunos años en una palabra de sustancia muy efímera, particularmente para los que gobiernan. Diría que además no emociona políticamente hablar de ella y es curioso que solo se la nombra e invoca en países que ya no la tienen. Esta realidad ha venido produciendo en los gobernados la desconfianza en su eficacia. Se habla de la democracia constitucional oficialmente, se consagran los límites del poder, las obligaciones de su ejercicio, las garantías de los derechos a los que el Estado está comprometido. Está todo, digamos, formalmente bien, pero resulta que las instancias de gobierno están forzando las competencias de otros poderes públicos, están dejando de lado los principios democráticos, están modificando el sistema político por vías de hecho, están creando ambivalencias que fracturan la unidad social y política de un país. Uno de los mejores ejemplos que dan fe de la debacle de la violación de los derechos humanos consagrados en los textos constitucionales es el caso de Venezuela, que incorpora hasta los tratados de derechos humanos como si estuvieran escritos en la Constitución, la de 1999, fundidos en la norma suprema, pero la conducta política se aparta totalmente de ella al tener un gobierno no democrático. Es cierto, tenemos la Carta Democrática Interamericana aprobada por todos los países miembros de la OEA en el año 2001, un documento que, aunque de obligatorio cumplimiento, ha quedado apartado del desempeño de algunos estados que la suscribieron. Atendiendo también a esta situación de cambios tan vertiginosos que está ocurriendo en el mundo, las democracias se vuelven dictaduras, avances tecnológicos en todos los ámbitos, guerras políticas y económicas, alteraciones en el mercado mundial, cambios en los sistemas políticos, tensiones geopolíticas. La verdad es que nos coloca en la indispensable situación de reinventar la maquinaria que haga funcionar la democracia, particularmente los componentes que la sostienen, comenzando por un criterio general de abandonar esas competencias indeterminadas de los centros de poder, en recuperar el componente ciudadano que lo sostiene, distribuir y respetar los centros de poder político de la estructura territorial de la República. Aquello de pesos y contrapesos requieren un rebalanceo de sus componentes. Ciertamente, la democracia ha perdido sentido para el ciudadano. Decirle a un ciudadano que va a haber elecciones libres, justas, secretas, que existe un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, que todo hay separación de poderes, que son frases absolutamente que están en el papel y no resultan hoy creíbles ni transmiten seguridad, pues el elector rechaza ser utilizado para un fraude constitucional y volvemos al mejor ejemplo de Venezuela. No hablemos del desprestigio de los partidos, de su falta de ejemplo ciudadano, de ofertas incumplidas, de decisiones y contradecisiones, de falta de transparencia, de la desatención de los problemas ciudadanos, de los actos de corrupción, de la ausencia de democracia interna en las organizaciones políticas. Todo eso va acumulándose en una población que va perdiendo el respeto por las instituciones. Hay un punto que me parece importante plantear, que parte del criterio de la frase de declarar que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Esto está en el artículo primero de la Carta Democrática eh, que hemos comentado. Y la verdad es que la sencilla razón
de pensar que eso hoy en día no es ejecutable es porque realmente los ciudadanos están a merced de una representación que ejerce un poder sin limitaciones. Lo cierto es que la democracia es esencial, es fundamental para el desarrollo social, político y económico de los pueblos, pero el acceso generalizado a la información, el abandono de los procesos educativos de la cultura ciudadana, los principios democráticos, todo ello ha producido en la ciudadanía un desconocimiento también de lo que significa la Constitución y la ley. Además, la pregunta clave es, ¿dónde puedo exigir que me protejan del derecho a la democracia? Si todo ciudadano tiene el derecho a exigir que le garanticen cada uno de sus derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, no podría transformar como un derecho independiente por sí solo a la democracia por cuanto ella no es otorgada a las personas. Por eso se dice que en el artículo primero, de manera correcta, hablando de los pueblos de América, tienen derecho a la democracia. Pero de allí a entender que cada ciudadano tiene derecho a la democracia, me parece un paso que no es lo que está pensado y no es un derecho humano identificado con cada persona como tal. El otro aspecto que me parece resaltante en esta especie de crisis de la democracia, que es como lo llaman algunos, es la falta de cultura ciudadana. Definitivamente, eh, parte de la decadencia de la democracia viene porque los principios que dieron nacimiento a la democracia realmente evolucionaron hasta la edad moderna, pero yo diría que ya no forman parte del comportamiento de muchos gobiernos y creo que necesita una revisión a fondo de inclusive de los propios principios de la democracia que sean, digamos, que incorporen de alguna manera unos elementos eh, que sienta la ciudadanía que tiene un desafío frente a ese objetivo. Es un poco recuperar una memoria colectiva que supere esta etapa de dominación a la que hemos estado sometidos, inclusive en nuestra historia. La comprensión humana de la integración de la cultura europea como concepción de la organización del Estado dejó afuera a los ciudadanos. Hemos hablado de participación ciudadana, pero hemos torcido esa participación, por lo menos en el caso venezolano, de una manera eh, que se ha transformado la ciudadanía en unos operadores políticos del propio sistema no democrático. Ahora, ¿de qué depende la estabilidad de la democracia? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Eh, tenemos que encontrar una nueva fundamentación epistemológica, planteando una relación diferente entre quien gobierna y los ciudadanos y que se acerca a lo que somos, no a lo que tenemos que ser. Esto lleva obviamente una actitud innovadora, una postura reflexiva ante la naturaleza jurídica de los órganos de gestión de la democracia. Y es verdad, hemos adelantado mucho en identificar los vicios, las anomalías, eh, pero creo que estamos preparados para comenzar la innovación de una verdadera apertura organizacional que deje de lado esta rigidez del saber acumulativo eh, entre los intereses ciudadanos y la forma de armonizar el trabajo de cada grupo de intereses que se produce en una sociedad libre y determinar entonces el papel y las competencias de quien gobierna, resolviendo el equilibrio entre mayorías y minorías, determinando los límites entre el poder público perfectamente determinado, retomar la unidad primaria de la estructura territorial
los diferentes tipos de participación ciudadana de una manera más clara, más dinámica, entre otros muchos aspectos que serían los que permitiría invertir la pirámide entre los que mandan y los que obedecen. Concluyo estos pensamientos apuntando a la necesaria reordenación, reorientación de la democracia en América. Ciertamente es un sistema de vida libre en el continente. eh, Necesitamos un conocimiento que vaya más allá de lo jurídico, que procure encontrar la identidad continental y nacional propia. Somos un continente distinto, somos nuevos, tenemos historia, pero cuán diferentes somos a otros continentes. Nosotros tenemos una diversidad que es producto de otro proceso, lo cual nos obliga a buscar un camino que nos permita reencontrarnos y hablar con la misma narrativa. Hoy en este encuentro titulado Desafíos de la Democracia, la doctrina Almagro, eh, que en realidad significa un reconocimiento a quien ha transitado como secretario general de la Organización de Estados Americanos durante 10 años, 2 mandatos, rompiendo todos los esquemas protocolares cuando se trataba de alteraciones o falta de democracia de algún país integrante de la organización. Ciertamente recibió crítica dentro y fuera de la OEA por las presiones diplomáticas que generaban sus posturas. Me refiero, por supuesto, a Luis Almagro Lemes. Quiero destacar para terminar algunos puntos que a mi juicio son muy relevantes de los mensajes y palabras públicas de Luis Almagro referidas a la democracia. Primero dijo, siempre sostuvo que las soluciones que propone la OEA son pacíficas, alegaba que lo que se dispone son instrumentos jurídicos, resoluciones y declaraciones para sacar y declarar condiciones de legitimidad por parte de los gobiernos. En segundo lugar, insistió siempre en sus discursos que lo esencial es compartir las cosas en un marco de libertad de expresión. En cuarto lugar, o en tercer lugar, afirmó con ahínco que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana eran esenciales para la legitimidad y sostenibilidad de la gobernabilidad democrática. Igualmente advirtió reiteradamente los grandes problemas que azotan la región y alegaba que lo que golpea a las democracias es el narcotráfico y el crimen organizado, flagelos vinculados al lavado de activos, lo que hace que el dinero sucio se bombee muchas veces dentro de sistemas políticos y los permee de la peor manera. Marcó siempre que hay derechos por conseguir, que siempre hay una mejor institucionalidad que construir. Dijo, la democracia es un compromiso ético. Reiteró inclusive su postura institucional cuando afirmaba nos corresponde asegurar que dentro de nuestros estados haya un balance de poderes con un organismo electoral independiente y un poder judicial independiente y un Congreso fuerte. Sostuvo que la institucionalidad democrática es clave, que el ejercicio de la democracia está unado a la importancia que los gobiernos puedan ser auditados de manera permanente, que pasen por el escrutinio de la opinión pública y que respondan por las acciones políticas. Igualmente advirtió con ahínco que la democracia, cuando se ejerce con determinada mayoría, la mayoría de 2/3 no implica el deber de coaptar o cooptar los poderes, implica que debe respetarse la independencia de los poderes y que ese principio fundamental de la democracia es esencial. Habló igualmente en reiteradas ocasiones de la desigualdad, de la pobreza. Somos un continente más desigual de todos. Eso es inadmisible por donde se lo mire, era una frase muy de él. Dijo que la postura del multilateralismo para defender la democracia impone, está impuesto desde el sistema interamericano, es para defender la democracia y que defiende los derechos humanos y por tanto no hay otro camino. Agregó dentro del camino del multilateralismo que las soluciones que proponía
es que terminen las ejecuciones extrajudiciales, la tortura en Venezuela, terminen los presos políticos en Venezuela. Es decir, era el mensaje que aunque parecía que era un mensaje del secretario general, él estaba interpretando y aplicando la normativa que corresponde a la Organización de Estados Americanos. Afirmó, y esto es la última frase que quiero resaltar, que no es con permisividad que logramos volver a la democracia. Jamás ha existido en ninguna parte del mundo que se haya terminado una dictadura. Las dictaduras se terminan cuando son confrontadas y son terminadas por quienes las confrontan. Expreso mi agradecimiento a Luis Almagro por su defensa indetenible de la democracia en el continente americano, en particular el caso de Venezuela, y deseo firmemente que el conocimiento y la experiencia de estos años le permita a Luis Almagro conducir un equipo multidisciplinario para concretar una visión renovada de la democracia para el continente americano. Muchas gracias.